Muy buenos días, estimados alumnos. Terminando la semana, hoy es miércoles. Que pasen unas felices fiestas, tranquilos. Por favor, cuídense. Quedamos en la clase anterior viendo todos los aspectos que fueron reconocidos en la Cumbre de Río 1992. Creemos que uno de los aspectos en legislación ambiental hicieron su desarrollo fue la famosa Cumbre de Río. En la Cumbre de Río también se dijo que los países tenían que proteger su medio ambiente y sus recursos naturales en todos los aspectos, principalmente en aquellos pueblos que tuvieran dominados, que tuvieran ocupados bajo presión. Recuerde que cuando hay esas situaciones nadie se va a preocupar por los aspectos de legislación ambiental. En caso de guerra, en caso de guerra que es enemiga del desarrollo sostenible, tampoco la gente se va a preocupar por los conflictos armados por los aspectos de salud ambiental. Entonces todo es el desarrollo de la guerra y sus consecuencias para los seres humanos y para el ambiente. En el caso también había que promover muchas vinculaciones en materia de paz, de desarrollo para la protección del medio ambiente, que fueran inseparables. Ellos instan a los países a resolver todas las consecuencias y las controversias con respecto al medio ambiente. Por ejemplo, vamos a ver que no es consecuencia de guerra, pero es con una consecuencia los aspectos que tuvieron que ver, por ejemplo, con que son sus recursos naturales, con el canal de Suez, como el barco se encalló debido a que había habido una tormenta de arena y que el canal no había sido dragado en su momento y que permitió que el barco se callara. Entonces tendrá que eh, todo lo que ha producido el encarecimiento del petróleo, los productos que no llegaron a tiempo, el amotoramiento de barcos, etcétera, que nosotros hemos visto a lo largo y hemos seguido a lo largo en la televisión. Entonces, también se señala que los estados deberán cooperar con tener buena fe, espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en la Declaración de Río, o sea, la declaración sobre aspectos de tipo ambiental. Entonces, el derecho ambiental, nosotros hemos visto que tiene también un corte de orden internacional, sus normas jurídicas que son vinculantes algunas normas son vinculantes entre los estados. Entonces, este derecho, ya hemos visto que el elemento y el sujeto principal es el individuo, el ciudadano de un país. Otros lo han ligado, es el desarrollo y el derecho de los pueblos a tener una vida con calidad, que no sea una vida de contaminación, etcétera, y de desigualdades existentes por los aspectos ambientales. Entonces, en aspectos ambientales, en el orden internacional, rigen los tratados. Para más, la Constitución, el artículo número 4 de la Constitución dice que Panamá, después que haya ratificado los tratados, las normas rigen para la República de Panamá. La ratificación ocurre después de la firma por la Asamblea Legislativa. Entonces nosotros tenemos una serie de convenciones y tratados internacionales que en, hemos firmado a lo largo de la historia. Por ejemplo, nosotros vemos ahora todas las convenciones que tienen que ver con el cambio
climático, con las convenciones de Viena, por ejemplo, las convenciones en el caso de humedales, etcétera, en la República de Panamá. Entonces, esas reglas ratificadas se aplican por la República de Panamá. También otro de los aspectos que se señalaría también son la costumbre internacional, los principios generales de derecho que sirven para tomar y lo mismo que las decisiones judiciales y doctrinales de los juristas que se toman en cuenta para los aspectos del derecho ambiental. Por ejemplo, en el caso, ¿cuántas demandas a lo mejor saldrán de ese encallamiento de ese barco? ¿O cuántas demandas pueden salir en el caso de un buque que produzca contaminación de petróleo? ¿O cuántas demandas pueden salir en tipos de contaminación que se produzcan transfronterizas en un país y otro país? Entonces, esas situaciones especiales que pueden ocurrir también pueden ser demandadas no solamente por los ciudadanos, sino también por los países. Entonces, todo lo que en abogacía se toma en cuenta la jurisprudencia, o sea, los fallos, etcétera, que en un momento determinado de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, de las cortes internacionales sobre una materia. Por ejemplo, el famoso caso de Bolivia, de su salida al mar. ¿Cuántas veces ha ido Bolivia, etcétera, buscando la salida al mar a las cortes internacionales? Entonces, Panamá señala en su constitución que ya acata todas las circunstancias y todos los tratados, etcétera, y demás que la República de Panamá firme en materia de derecho ambiental. En el orden constitucional, ya lo hemos visto, los artículos que tienen que ver con eh, el ambiente en la República de Panamá. El artículo 118 dicta de la Constitución Nacional, que los insto a leerlo, que el Estado tiene la obligación de garantizar a la población un ambiente sano y libre de contaminación, ya sea también, incluye también las aguas, los alimentos y todos los requerimientos del desarrollo. El 119, que el Estado también debe participar y es deber del Estado propiciar el desarrollo social y económico que prevenga la contaminación. El Estado fiscalizará oportunamente las medidas necesarias para la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial, marina, etcétera. Y que debemos evitar la depredación, debemos buscar la conservación, la renovación y la permanencia. Entonces, la ley también indica que reglamentará todo lo que es el aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, si nos vamos a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, a lo largo de su actuar, ha determinado en sus eh, actos de sentencia, ha determinado muchas veces la protección a los derechos ambientales en la República de Panamá. Entonces nosotros vemos de que hay una protección de tierra, mar y aire. Entonces, por ejemplo, vemos coiba, vemos los humedales, el que le toque los arrecifes, como trabajo vamos a descubrir también cuál es la protección de los arrecifes en la República de Panamá, que si las tortugas, etcétera, que si la flora, recuerden que a esta altura todavía nosotros estamos descubriendo también en materia de flora, nosotros también tenemos la protección también a los animales.
Los que, por ejemplo, tomen ahora y viajen hacia el interior, observen en la carretera Panamá-Arraiján, la que se está construyendo. Al final, usted está viendo ya una cerca que se le está haciendo a esa carretera, no solamente para que no entren las personas, sino para la protección de los animales, porque ya han muerto tigres. Entonces, porque esa es una área también de tipo boscoso y es el hábitat de estos felinos mayores. Entonces, todo eso en nuestro derecho y en nuestro país encaja en los aspectos de derecho administrativo. Entonces, eso se conoce como derecho administrativo ambiental. O sea, acuérdense que el derecho administrativo son el conjunto de normas que determina el Estado. No importa de quién sea el gobierno, son las normas que crea el Estado para la protección. La protección, por ejemplo, de árboles en la República de Panamá en contra de la tala indiscriminada. Entonces, los bienes ambientales, eh, la cual tienen un orden jurídico y ese orden jurídico también es precedido por normas de derecho que los protegen. Se toma en cuenta a qué lugar y a qué persona pertenece, cuál es el dominio, si es el dominio público o es el dominio privado. El dominio privado, por ejemplo, si usted tiene una finquita, ese es su dominio privado. Pero si a esa finquita le pasa un río, el río es de dominio público en este país. Lo mismo que debe ocurrir también con las islas. Por la naturaleza del bien, un bien inmueble es un terreno. Uh-huh. Entonces, ese bien inmueble usted lo va a acreditar y la autoridad le va a determinar que ese bien inmueble es suyo y que es privado. En el caso, por ejemplo, de la divisibilidad, hay bienes divisibles. Usted puede dividir, por ejemplo, un terreno en varios pedazos, pero hay bienes indivisibles en la cual usted no puede dividir, como es el caso de un caballo o de un reloj. Entonces, eso es importante también ver la naturaleza de los bienes. Eh, los bienes en nuestra constitución y en nuestras legislaciones se determina que hay bienes de dominio público. O sea, esos bienes de dominio público son de utilidad pública y que muchas veces son fiscalizados y regidos por los municipios en este país. Y además algunos prestan hasta algún servicio público. Por ejemplo, las aguas de un río en la cual hay una toma de agua de que se benefician los ciudadanos de un lugar de este país. También tenemos una playa que es de dominio público. Ustedes han visto las peleas que se han formado a lo largo de la historia, porque hay ciudadanos, etcétera, que quieren apropiarse y que no sea de dominio público una playa, pero las playas son de dominio público. Por eso las municipalidades le tienen que hacer las servidumbres, etcétera, a estos bienes. Entonces, los municipios, en la ley número 73 del año 73, las modificaciones los determina su fiscalización y su cuidado. También dicha fiscalización se ha reafirmado a través de fallos jurídicos, ya sea por los juzgados o por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ya hemos visto de que estos bienes tienen un régimen constitucional. Por ejemplo, nosotros hemos visto a lo largo de la historia de la Constitución que, por ejemplo, en 1904, las salinas y las minas, bienes públicos. En 1941,
decía de que eran bienes públicos la belleza natural, el cultivo del suelo, la caza y la pesca. Belleza natural, a lo mejor usted en este fin de semana se va a echar un paseíto por allá por Campana. Entonces usted va a ver esa escena, ese escenario fascinante de nuestro país a muy corto lugar, o si va por un lado de Chepo, etcétera. Entonces, ese escenario paisajístico, que es un bien natural. O si va por allá por el Copé, al Parque Nacional Omar Torrijos de Herrera, o si va aquí cerca al Parque Metropolitano, usted va a ver ese escenario. Si sube el Cerro Ancón, usted va a ver ese escenario que es público. En 1946, la Constitución de 1946 incluyó como bienes públicos el subsuelo de este territorio de Panamá, el espacio aéreo de este país, la plataforma continental submarina. Le dejo de tarea hasta dónde llega la plataforma submarina. Le dejo de tarea también para que averigua hasta dónde llega el mar territorial de este país, que también es un bien público, porque dentro de esos bien públicos va a estar todos los recursos marinos que sirven para la pesca, etcétera, de este país. ¿Dónde va el mar abierto, el mar continental? ¿A dónde llegan eh, nuestros límites? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar nuestra plataforma, tenemos que cuidar nuestra zona contigua, etcétera. Por eso ustedes ven a las patrulleras panameñas cuando toman allá cerca de los límites que hay con el mar, toman las grandes lanchas rápidas cargadas de drogas. Entonces las toman dentro del mar territorial panameño. Porque tienen la obligación de cuidar esa área. En caso que nos causen daño, tienen la obligación de indemnizar. También podemos expropiar, no solamente en el área terrestre, sino también cuando se expropian, etcétera, se toman cautivo bienes privados para convertirlos en usos públicos también, no solamente en el mar, sino también en los aspectos terrestres. En 1972 se incluye todo lo relacionado con las tierras y riquezas del subsuelo. Acuérdense que, por ejemplo, las minas están en el subsuelo, los derechos mineros, las salinas, el mar territorial, las aguas ya sea fluviales y lo muy importante que son las aguas subterráneas, porque las aguas subterráneas es la que nos va a permitir posteriormente todo el proceso para la potabilización del agua. El espacio aéreo, los ríos, los puertos, etcétera. Todo eso es parte también de nuestra Constitución en 1972. También las modificaciones de las reformas en 1983 manifestaron una lista de cuáles eran los bienes de dominio público en la República de Panamá. Entonces hay un marco constitucional de que protege todas estas riberas en el caso del mar territorial. Por ejemplo, la Constitución habla que el mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, que son las de los ríos, las playas y riberas de las mismas, y de los ríos navegables, y los puertos y esteros, todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujeto a la reglamentación que establezca la ley. La va a establecer en la actualidad el Ministerio de Ambiente.
las tierras y las aguas destinadas al servicio público y a toda clase de comunicación. Entonces también nos pertenecen las tierras y las aguas destinadas o que el Estado destine a los servicios públicos, ya sea de irrigación para la producción, hidroeléctricas, desagües y acueductos, también son parte de que hay que fiscalizar. El espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho de mar, el subsuelo del mar territorial. Nosotros a lo mejor en cuántos de estos países en su subsuelo no han encontrado petróleo, etcétera. Entonces, todo eso es bien público y bienes que pertenecen al Estado. Los demás bienes que la ley defina como el uso público y en todos los casos de los bienes de propiedad privada que se conviertan por disposición legal en bienes de uso público, el dueño deberá ser indemnizado. Por ejemplo, usted tiene una finca y en esa finca hay una cuenca hidrográfica o nacen lechos de río, de agua, etcétera. Entonces, el Estado en un momento determinado, si los ciudadanos lo necesitan, el Estado lo puede expropiar y por lo tanto se indemniza. Y eso hay una conformación no solamente constitucional, sino también hay un régimen legal para ello. Bueno, ese régimen legal lo vamos a ver en la próxima semana. Bueno, que la pasen bien y nos estaremos viendo en la próxima clases.